Tal y como le habíamos informado, nos visita el día de hoy, este domingo, la doctora Sabet Cruz, abogada, experta en temas migratorios. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mención cum laude, especialista en migración y refugiados, egresada de la Universidad Iberoamérica UNIBE, Iberoamericana. Tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y cursa actualmente una maestría en Alta Gestión Pública en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con ella vamos a conversar en el día de hoy. Es un placer tenerte en nuestro espacio, Sabet. Muchas gracias, el honor es completamente mío y gracias por la invitación que me extienden. Bueno, hoy tenemos muchos temas y de mucha actualidad, el tema migratorio. Bueno, en esta gestión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el tema migratorio ha sido noticia de primer orden. Porque parece ser que entre su agenda que él tiene es un punto. Y eso empezó, bueno, desde su campaña él dijo lo que iba a hacer. Y yo creo que está ejecutando las cosas que él dijo que iba a hacer. Y el tema del muro él no lo deja, y eso es parte de la política migratoria. Quisiéramos hablar así, en términos generales, cuáles son las iniciativas en términos migratorios que se van a impulsar, porque recientemente se está sometiendo ante el Congreso de los Estados Unidos, cuáles serían las líneas generales de la política migratoria del presidente de los Estados Unidos. Efectivamente, así es. Como ustedes bien han acotado, estos temas migratorios son inagotables y a propósito de eso, se ha difundido la información del depósito de un anteproyecto para estas políticas migratorias ante el Congreso de los Estados Unidos. Y hay muchísimos cambios en ese sentido. Por un lado, todavía se mantiene lo del muro de frontera con México. Completo, dice él. Sí, realmente Al parecer ese es un punto de discordia con los republicanos. Sí, así es. Con los demócratas, perdón. Así es, y sobre todo con los hispanos. Sí, y sobre todo el tema del DACA, es el programa de jóvenes diferidos para que ingresaron a los Estados Unidos siendo infantes. Y este programa le otorga una serie de beneficios. Con menos de 16 años de edad, ¿no? Sí, específicamente con menos de 16 años. Le otorga una serie de beneficios donde ellos ya pueden trabajar de manera legal, tienen potestad para estudiar en los Estados Unidos, y realmente una de las políticas que se prevén en este sentido es precisamente eliminar este beneficio que afectaría aproximadamente a 300,000 jóvenes. ¿Y en dominicanos, cuánto más o menos se estiman que serán los dominicanos afectados? Los dominicanos realmente son los menos afectados, el porciento sería como de un 8, porque el mayor porcentaje son los mexicanos. Esto en virtud de la cercanía que existe y que han sido llevados de manera masiva por sus padres normalmente. Pero la discusión yo veo que se da entre republicanos y demócratas, y sobre todo los que son los congresistas de ascendencia, ¿verdad?, latinoamericana. Ellos dicen que hay que definir muy bien lo que son niños centroamericanos, que son los que entran por frontera, porque en el caso dominicano no entran por frontera. No. Y si no entran por frontera, entonces esos niños no caerían en ese aspecto. ¿Eso es correcto? Es correcto. En el caso de los niños dominicanos, normalmente son los que van con visa, que son llevados por sus padres. Pero se supone que entonces no tienen ningún problema. Entraron legal. Entraron legal, pero ya después de que se acumula más de 6 meses en territorio americano, se acumula presencia ilegal. Ese es el tema. Yo quisiera volver un poquito al tema cuáles son las ideas principales o cuáles serían los aspectos principales de esa política migratoria. O sea, una ley, hay una iniciativa. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que están establecidos? Los fundamentales son, como bien te dije, esto del muro fronterizo, reforzar el ingreso legal de inmigrantes hacia los Estados Unidos, esto así a través de un sistema de méritos. Está muy enfatizado en esta parte y, como bien se sabe, actualmente la política migratoria de los Estados Unidos tiene una preferencia bien elevada al ingreso a través de la familia.
los hijos de ciudadanos americanos sobre todo, sus esposas, inclusive sus hermanos pueden ser peticionados. Hermanos, padres. Sí, hermanos, padres. En el caso de los residentes legales permanentes también tienen beneficios de reunir a sus familiares a través de peticiones que se someten ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense, pero de manera específica este sistema de méritos lo que viene es a desmontar un poquito esta parte de la familia. Restringirlo y dejarlo hasta los hijos. Tener, digamos, como un inmigrante de mayor calidad. Correctamente, es correcto. Darle la preferencia a las personas ya que tienen un alto nivel de estudios. Inclusive se habla también de que, dadas las circunstancias de que una persona que desea ingresar a territorio americano, que solamente hable español, de habla hispana, y no tenga la capacidad de aprender el inglés, entonces tendría también restricciones. Por un lado te limitan aspecto. el tema familiar, que tú no puedas seguir pidiendo a todo el que tú querías, que fuera familiar, ¿no? Entonces te lo limitan prácticamente a los hijos, esposa e hijos. Ahí se queda. Yo creo que los padres y madres están excluidos también. Son los familiares de... lo directo. Correcto. Entonces, porque se habla que en Estados Unidos ingresan anualmente, se habla de más de 1 millón de inmigrantes. Llegan a los Estados Unidos. Hay toda la migración. Yo creo que el dato, no sé si el dato es correcto, pero se habla de más de 1 millón de personas que ingresan a los Estados Unidos. El número realmente es elevado. Exacto. Es entonces, elevado. Se empieza a restringir el tema familiar, pero también lo que Luis planteaba, la calidad del migrante a los Estados Unidos. O sea, quieren un inmigrante de mayor calidad, como ya dice, gente formado, que vaya por mérito. A través del sistema de una meritocracia, y hay que aclarar en este aspecto, Juan José, que nosotros los dominicanos en estas políticas migratorias del presidente Trump somos uno de los más afectados en cuanto específicamente al sistema de méritos, dado que la mayoría de las personas que tienen un interés bien marcado de ingresar a los Estados Unidos no cuentan quizás con estudios así universitarios de alto nivel, exacto, como se va a requerir en dado caso de que estas políticas migratorias pues pasen ante el Congreso. Mira una cosa, en esa misma línea, ¿verdad? Digamos, ese plan migratorio que está proponiendo el presidente Trump, ¿podría usted así señalar así puntualmente, por un tono de tiempo, cuáles serían los beneficios y las restricciones que traería eso, digamos, a los inmigrantes y sobre todo, en el caso particular, para los dominicanos? Repito, beneficios y restricciones. En cuanto a las restricciones, ya la abordamos un poquito. Beneficios. Es el aspecto de que va a limitar el ingreso a los Estados Unidos a través de la familia, ya va a ser un poco más difícil. Y en cuanto a los beneficios, serían para precisamente los Estados Unidos. Eso es lo que persigue el presidente Donald Trump con esta política, afianzar su economía y tener entonces residentes legales permanentes de mayor calidad en cuanto a los niveles técnicos y profesionales. En el caso de la persona que ya tiene una residencia en los Estados Unidos, o que está en proceso de esa residencia, también antes lograba un permiso para estudio, para trabajo, tenía un ingreso a los Estados Unidos cada 6 meses. Hemos visto que también ha ido desapareciendo también, quitándose, habla de restringir un poco el tema de los permisos. O sea, si usted quiere vivir, si usted es residente, tiene que vivir en los Estados Unidos. Tiene que residir Entonces, ahí. realmente es lo correcto. Es lo correcto, pero Es lo mucha correcto. gente para estudios, Le dan un uso, menores de edad, entonces tienen un permiso. O sea, ¿qué va a pasar? Eso también se está restringiendo. Eso también es algo que dentro de la política está sujeto a revisión. Inclusive en esta parte se habla de que también van a ser revisadas las tarjetas de residencia permanente allá en los Estados Unidos, de cómo usted la obtuvo y toda esa parte. En ese mismo sentido, ya con los visitantes de paseo, también hay restricciones en cuanto a las personas que van con una visa de paseo. Ya no podrán, por ejemplo, existe la favorabilidad de que si tú tienes una novia americana, una ciudadana americana, y tú ingresas a territorio americano con una visa,
tú puedes casarte en los Estados Unidos y automáticamente ajustar tu estatus. Ajustar tu estatus significa que no vas a estar amparado, o sea, no vas a estar al margen de la ley, sino que vas a estar amparado por un ajuste de estatus que te reconoce ciertos derechos. Entonces, ese beneficio ya no se va a poder dar, salvo que usted llegue a los Estados Unidos, transcurran 90 días y usted poder hacer este ajuste. Se habla, no sé. Sí, hay un aspecto que me llama mucho la atención. Y quisiera saber si ya eso es parte, en términos administrativos, de ir aplicando este plan, la parte administrativa, que aquí en la República Dominicana, digamos que el proceso para uno ir a renovar visa, renovación de visa, ese proceso se habla que se han hecho algunos cambios, hay mucha confusión en ese sentido. ¿En qué consisten esos cambios? Es cierto, se habla mucho y se especula mucho también sobre los cambios administrativos que tiene la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, y la verdad es que actualmente en este aspecto a nosotros no se han realizado ningún cambio que nos perjudique de manera directa, todo lo contrario. Uno de los cambios e innovaciones que surgieron de manera reciente fue el hecho de que si un niño es hijo, valga la redundancia, de padres que cuentan con visas hábiles, se aumentó la edad para que este niño no tenga la necesidad de entrevistarse con el cónsul, sino que de manera administrativa se realice el depósito de su pasaporte ante el Centro de Atención de Visas que se encuentra en Galería 360 y de manera automática se les pide su visado. ¿Y los requisitos siguen siendo los mismos? En cuanto a esta parte en cuanto a en sentido general. Bueno, mira, Juan José, en sentido general tengo para aclarar que los requisitos para obtener un visado americano es uno de los procesos más fáciles, distinto a lo que establecen otras embajadas y otros países. Sobre todo los países europeos, son terribles. Sí, porque tienen una serie de requerimientos. Pero México es más exigente para, la para mayoría una visa. De consulados y Venezuela. Embajadas, sí, correcto, tienen muchísimo más requisitos. Sí, así es. A mí me pasó. Tienen muchísimo más requisitos para la concesión de un visado que la embajada americana. Allí usted lo que tiene que hacer es agotar un proceso de solicitud que inicia con un formulario, que es la forma DS-160. Luego de eso usted crea un perfil, que es que le va a permitir programar citas ante el Centro de Atención de Visas y la embajada. Y ya cuando usted esté frente al cónsul, siempre le digo a la gente, lo que debe de cuidar es que todo lo que usted evidenció en ese formulario que mencionamos anteriormente, usted tenga forma de probárselo a ese oficial, no vaya a mentir ahí, que le va a evaluar. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen que son abogados de profesión, pero al momento del oficial requerirle una demostración en ese sentido, le dicen, oh, yo olvidé traer mi título universitario. Entonces, automáticamente, el cónsul no tiene forma de comprobar que usted es un abogado o un licenciado en Derecho. Bien, mira, con tu anuencia, vamos a hacer una pausa y entonces retomamos la conversación en breve. ¿Cómo no? Pausamos. Seguimos conversando con Sabet Cruz, abogada experta en temas migratorios, y tratamos de abordar, ¿no?, en sentido general cuál es la política migratoria, pero también qué ocurre en el país, porque la gente siempre dice, bueno, me han quemado tantas veces, porque pasa que la gente va a buscar una visa y no cumple con todos los requisitos que están establecidos. A veces quiere una visa de la nada, pero a veces hay gente que sale y dice, pero yo sí fui dichoso, yo llevé tantas cosas, al final no me pidieron nada, y fulanita que fue a buscar visa, no llevó nada y no le pidieron nada. Esa sí es dichosa. Eso puede ocurrir en ese sorteo que hay. O sea, porque a veces la gente dice que le dan visa a gente que no cumple con los requisitos. Y a otros que cumplen, no le dan la visa. Eso puede ocurrir. Eso ocurre. Que una gente caiga bien, que llegó y la miraron bien y que no se sentía muy nerviosa, entonces le creen todo lo que dijo y no hay que pedirle documentación. Esa es como la percepción que pueda tener
oficial de inmigración? Yo pienso que tu pregunta vino con su respuesta, porque tú mismo lo aclaraste, y es precisamente eso. Normalmente cuando se va a buscar un visado, la mayoría de las personas se pone nerviosa y no puede evitar este nerviosismo ante el oficial o la oficial que le evalúa. Entonces, en ese sentido, cuando usted está nervioso de más, le puede dar la impresión al cónsul de que realmente usted está mintiendo, aunque no sea así. Entonces ahí va a depender. Le pide la matrícula y le pasa otra cosa. Ahí va a depender en gran manera el dominio que usted tenga a la hora de su entrevista y con la propiedad que usted dé sus respuestas. Pero hay oficinas que lo preparan para eso. Sí, claro. Una cosa es esa y otra cosa está frente a frente. Pero lo preparan y le dicen lo que tienen que hacer. Sí, normalmente hay un patrón de preguntas que ya los oficiales casi de manera automática formulan y realmente ese es nuestro trabajo. Doctora, hay un caso en que yo sé que los dominicanos que nos están viendo aquí, ¿verdad?, estarían preguntándose en su casa. Y hay la mayoría de los profesionales de los asuntos de migración en los Estados Unidos, que son dominicanos, que son de la colonia dominicana en los Estados Unidos, ellos tienen casi todo, ellos entienden que a los dominicanos serían los mayores beneficiarios de este plan, puesto que los ilegales que tenemos somos la minoría, 200,000 dominicanos son los que se entienden que son ilegales. Y que van a ser beneficiados con este plan, porque van a regularizar su estatus migratorio. ¿Eso es así? Eso es así. Normalmente se habla de que a la hora de encontrar una persona con un estatus ilegal va a ser deportado. Eso es lo que establecen estas políticas. O sea que si usted lo encontraron, usted viene para acá. Usted va deportado para su país. Eso es lo que establecen las políticas, no solamente para el caso de los dominicanos, todo el sino ilegal, para toda la persona que se encuentre bajo estas circunstancias. ¿Se puede hacer una estimación de cuántas personas estarían de manera irregular residiendo en los Estados Unidos? Realmente es un poco difícil de cuantificar. Sí, es difícil de cuantificar porque en el caso que millones de personas. Sí, no, es difícil de cuantificar, dado que en el caso que señalábamos anteriormente, la mayoría ingresa a los Estados Unidos, sobre todo de México, por la frontera, y no hay un control en este aspecto, mientras que si yo ingresé con una visa y decidí quedarme en los Estados Unidos, ya ahí sí hay una especie de registro y control en este contexto. Hay restricción de visa, porque se habla que hay 50,000 visas que se otorgan en los Estados Unidos. Hay un número, ¿verdad? Hay un número, ¿no? Y que aquí no llega a una proporción de eso. Pues se reparten en todos los países que los Estados Unidos permiten su ingreso. O sea, que se distribuyen esas visas. ¿De visas de inmigrantes? Visas no, visas de paseo. Visas de paseo. Visas de paseo. Esas visas de paseo empiezan a restringirse también. Realmente en cuanto a las visas de paseo, las leyes migratorias no establecen ninguna restricción. O sea, que la gente puede seguir yendo. Sí, claro. Siempre y cuando un solicitante cumple con los requisitos y puede demostrar al oficial que los fines de su visado simplemente es para visitas cortas y se le dará el uso adecuado, el oficial le otorga el visado. Ahora bien, en el caso de las visas de inmigrantes, sí hay unos números de visa disponibles. ¿Y ahí eso se ha restringido o sigue? No, todavía se disminuye, todavía no hay ningún cambio en ese aspecto. Y sobre lo que se habla, doctora, que se dicen que aunque en lo que es esa visa por mérito, el criterio va a ser por mérito que hablábamos al inicio, sí, que la petición ahí va a ser mucho más larga, la petición. Las familiares se van a alargar, va a ser el resultado de la implementación de porque ahora la gente se lo encuentra largo. Sí. Imagínese usted si se alarga 5 años, 7 años. O sea, ¿y cuándo va a llegar? Que ya uno van a haber gente que cuando ya lo van a avisar ya andan chochando. Normalmente esos tiempos de espera de 5 o 7 años se dan en los casos de familiares que no tienen una dependencia directa del peticionario que se encuentra en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de un hijo de un ciudadano americano que sea adulto y sea casado. Si es un menor de edad que depende de ese ciudadano americano, no hay tiempos de espera, de hecho. Solamente hay que esperar que transcurra el proceso administrativo que debe darse. ¿Qué usted entiende que va a pasar con esa
sobre todo los latinoamericanos, que es una parte importante, ¿no? O sea, ahí es zona donde tú vas, en el Alto Manhattan, todo dominicano, Sí, ¿no? son dominicanos y te todos. vas a Queens, y te vas a Boston, y te vas o sea, los dominicanos estamos, pero como nosotros están los puertorriqueños, bueno, los puertorriqueños no, pero están los centroamericanos, están los nicaragüenses, están los hondureños, que es impresionante, Sobre los todo ecuatorianos. los salvadoreños. Los salvadoreños, ecuatorianos. Realmente, ¿qué va a ocurrir? Esa lucha que se empieza a dar, porque hay una resistencia, ¿no? La gente no quiere salir de los Estados Unidos, los mismos mexicanos. ¿Usted entiende que esa lucha va a ser una lucha que se va a ver mucho en las calles, manifestaciones, que la gente va a reaccionar, que van a tener apoyo de congresistas, sobre todo los congresistas de origen latino, que tienen que hacer causa común con esa demanda, ¿no? de permanecer en los Estados Unidos después de tantos años, esos lazos familiares que se pueden romper con las deportaciones? ¿Qué puede ocurrir con todo esto en términos de reacción de los indocumentados, sobre todo latinoamericanos? Realmente sería una situación bien difícil y como tú bien estableces, yo pienso que sí, que va a haber mucha resistencia, que va a haber manifestaciones en ese sentido. Y a propósito de eso, hay que aclarar también que la política migratoria incluye contratar un número de 10,000 agentes de migración para que contrarresten estas situaciones. Esa es la asistencia. Sí, correcto. Va a ser un escenario realmente un poquito difícil de manejar, en virtud de lo que tú mismo has señalado, de que ya hay un número muy grande de indocumentados, hay familias establecidas, incluso hay indocumentados que tienen toda una vida residiendo en los Estados Unidos de manera ilegal. Nunca han decidido hacerlo. Exacto. Entonces, o que se han quedado siendo residentes y nunca han pasado a ser ciudadanos, o sea, no dieron el paso también. Correcto, es una situación que va a traer mucha resistencia. Hay una parte que es la que, digamos, preocupa más en lo que es el plan de Trump, que están, ya como usted ha señalado, el número de oficiales que va a ser mayor, o sea, toda una logística bastante amplia para ejecutar ese plan. Sí, claro. Sin embargo, lo que uno lee en la discusión que se da en los Estados Unidos, la gran preocupación que hay es con el muro, donde no, de lo que está radicalmente, lo que están en contra de ese plan, están radicalmente opuestos y que en eso no hay negocio. O sea, con negociar, con muro, no hay negociaciones. Real y efectivamente, ¿cuál es el elemento que hace que se sea tan rígido y tan radical en que la parte del muro no entre, aunque sea con algunos aspectos diferentes a como lo ve Trump? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Trump ve por la parte del muro? Bueno, yo me imagino que sería la facilidad de entrada. La frontera abierta. Exacto, la frontera abierta da una ancha brecha de ingreso de indocumentados hacia territorio americano, que no solamente podríamos hablar de los mexicanos como tal, sino podemos hablar de muchísimos otros hispanos que ingresan a México, sobre todo Centroamérica. Ingresan a México con el único objetivo de ingresar a su vez a territorio estadounidense a través de esta frontera abierta. Pero como tú has señalado, yo entiendo que hay que ver lo que pasa. Es un proceso todavía que hay que esperar qué va a suceder en ese aspecto. Esto así en virtud de que hay resistencia dentro del mismo Congreso para que esto pueda llevarse a cabo. Y como bien sabemos, en Estados Unidos prima lo que es la Constitución. Entonces, en virtud de eso... Eso es lo que yo no entiendo, doctora, porque que nosotros tengamos una frontera porosa, que entra todo el que quiera ahí, eso yo lo entiendo por nuestras debilidades y una serie de aspectos, pero los Estados Unidos, que tiene una logística increíble, no puede controlar esa frontera. No lo entiendo, de verdad que no. Es una situación... Para que ver el tamaño de esa frontera. Exacto. Y las cosas que se hacen en esa frontera, porque por ahí pasa de todo. Cuando viene a ver un túnel de 10 kilómetros que tú no sabes por dónde va a salir, porque es una frontera muy grande. Ese es un tema bien complejo. Pero yo lo que no sé si con el muro se va a controlar. Se va a controlar, o sea, el tema migratorio. Yo lo que te estoy diciendo es, ahora en las condiciones sin el muro ahora,
Porque hay un muro, ¿eh? Sí, sí. No es que no hay un muro. Los Estados, completaron el muro. Los Estados Unidos, oye, que se saben todo lo que se habla en el mundo de ellos y saben de todo. Y tienen un sistema de espionaje, un sistema de investigación grandísimo. O sea, es lo que yo me digo, con esa logística que tienen, ¿dónde está el problema? Ya. Que hay que hacer un muro. Yo entiendo la parte que usted señala y también le doy la razón. Realmente hay otros sistemas de control que no necesariamente es con la elevación de un muro. Eso es vergonzoso. Brevemente, que ya el tiempo se nos ha agotado, el tema de las exportaciones, que posiblemente hasta por cualquier tema con la ley que tú tengas que no sea de gran trascendencia, una multa, una que sé yo qué, que violaste una ley que no es tan importante, te pueden deportar. O sea, ahí se va a tratar de hacer deportaciones por cualquier infracción a la ley sin mayores... pero deportarte por cualquier infracción que se pueda hacer, que no es una infracción grave. O sea, es como usted violó la ley y usted se va. No es un tema de una violación que sea una muerte, narcotráfico, sino una violación menor. Se pueden deportar. Eso se trata de fortalecer. Realmente se trata de fortalecer, pero no obstante eso, actualmente ese es el sistema. Si uno de los oficiales detiene a un indocumentado, normalmente ocurre el proceso de deportación. Esto es lo que normalmente se da, indiscutiblemente de si fue una infracción de causa menor o de causa mayor. Sin que lo dictamine un juez. Sin que un juez... No, se pasa por un proceso legal. Okay. Bueno, hemos llegado al final, doctora. ¿Cómo la gente se comunica con usted finalmente? Claro que sí, estamos disponibles en el teléfono 809-703-0803 y también en el teléfono de oficina 809-328-5874. Nuestras oficinas están en la avenida Francia, número 113, en Gascue. Bueno. Ahí está la información para que todo el que quiera alguna consulta sobre el tema migratorio la pueda buscar ahí. A través de las redes sociales también nos pueden dar seguimiento como Cruz Contreras Abogados. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla en Visión Integral. Y así que esperamos en otro momento, cuando esto se empiece a poner color de hormiga, tenerla aquí para que hablemos de esa confrontación que va a venir a nivel del Congreso de los Estados Unidos, que tiene que venir. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. El honor es mío. En el día de hoy. El honor es mío. A ustedes, amables televidentes, les esperamos el próximo domingo. Así es que buenas noches.